Día 14. Cuando Dios parece distante. Y en el libro de Isaías 8:17, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Y mira que si nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor, nosotros vamos a estar siempre bien. Nosotros vamos a pasar por situaciones fuertes, por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, pero nuestra confianza estará en Él y nosotros no vamos a tener ningún problema. Nosotros vamos a estar siempre con gozo, siempre con alegría, siempre en paz, porque nuestra confianza no depende del ser humano. Nuestra confianza depende solamente del Señor. Y eso es lo más importante. Dios es real, sin importar cómo te sientas. Nosotros podemos sentirnos bien, podemos sentirnos mal, pero Dios siempre va a existir, Dios siempre va a ser el mismo Dios. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? ¿Cómo lo haces tú? Muchas veces cuando nosotros sentimos de que Dios no está respondiendo nuestra oración, cuando sentimos que Dios no está a nuestro lado, se nos caen las fuerzas. Muchas veces nosotros no podemos adorar, no podemos alabar, porque todo nos va mal, porque estamos viendo que la situación está fuerte, está tremenda, pero no depende de eso. Depende de que nosotros podamos adorar en medio de la adversidad. El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba. ¿Escuchaste? Confiar en Él durante la tentación. Escucha, presta bien los oídos. Aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Parezca, porque verdaderamente no está distante. Solamente hay un silencio de parte de Dios. Y tenemos que aprender que cuando Dios hace silencio, no escuchamos su voz, no sentimos su presencia, pero Él siempre, siempre está ahí. Entonces, tenemos nosotros que continuar, ¿verdad? Aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea. ¿Escuchaste? No importa lo íntima que sea tu relación. El péndulo también se moverá de un lado a otro. De repente lo vamos a sentir cerca y de repente no. Entonces, sí que la adoración se pone difícil. ¿Por qué? Porque podremos no sentir su presencia. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba. Escucha, ¿sí? Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba. ¿Qué tan fuerte crees tú? Mira, ¿qué tan fuerte y poderosa crees tú que sea tu amistad en este momento con Dios?
Si tu amistad es fuerte, ¿escuchaste? Vas a ser probado. ¿Y cómo es esto? Bueno, vas a dejar de sentir la presencia de Dios, vas a dejar de escuchar su voz, vas a dejar de ver que Dios te está respondiendo a tus oraciones. ¿Está listo? He aquí la situación, ¿sí? Y fíjate, con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó y nos olvidó, ¿sí? Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios, como la oscura noche del alma. ¿Sí? La oscura noche del alma. ¿Por qué? Porque no sentimos su presencia. Henry Howard lo llamó el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer lo llamó el ministerio de la noche, porque hay oscuridad, porque no se ve nada. Otros lo llamaron el invierno del corazón. Y así podemos pasarnos un buen rato, ¿verdad? Hablando de cómo cada persona, cada ministro, cada líder, cada pastor, cada persona que ha tenido intimidad con Dios, se ha visto en una noche oscura, ha visto el distanciamiento de Dios. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Ese era David, y esto lo podemos ver en 1 Samuel 13:14. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Imagínate, ¿sí? De que David era tan cercano a Dios, pero de repente sentía de que no estaba también su presencia. Y sentía esa ausencia, ¿sí? Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos?, decía David. ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Escucha, mira esto. Cuando más te necesito, decía David. O sea, ¿en qué momento sucedió? Cuando David estaba pasando por un momento fuerte, por un peligro, por una situación de dolor, de aflicción, ¿sí? En ese momento David lo buscaba, pero, ¿qué crees? No encontraba su presencia. ¿Y cómo crees que David adoraba en ese momento? Pues David sabía adorar. David sabía hacerlo. Salmos 10:1, ahí es en donde puedes encontrar precisamente estas preguntas. ¿Dónde estás cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Eso dice Salmo 22:1. ¿Sí? Otra parte donde también David vuelve a clamar a Dios, donde le pide a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Porque no sentía su presencia. ¿Por qué me has rechazado? Dice en Salmo 43:2. ¿Sí? ¿Por qué me has rechazado? No sentía su presencia, sentía de que se había apartado. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomio 31:8. Y sería excelente y muy hermoso que pudieras apuntar este texto, Deuteronomio 31:8. Nunca te dejaré
ni te abandonaré. ¿Por qué? Porque esta es una promesa que Dios hace. Y aquí es en donde nosotros podemos precisamente acordarnos cuando nos sintamos su presencia. Cuando estemos en un momento difícil y estemos pasando por un momento tremendo. Entonces acordamos que en Deuteronomio hay una promesa para ti y para mí, en donde que dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo no sé si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, vale la redundancia, pero si estás pasando por un momento fuerte, por un momento complicado, escucha lo que dice Deuteronomio. Dios te dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No te sientas abandonado, no te sientas rechazado. Dios está pendiente de lo que está pasando en medio de tu vida. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a adorar? Porque Él lo que espera es que no dependas de su presencia, que no dependas en este momento de que Él te hable, que tú solamente respondas a este momento. ¿Cómo? Adorando. Adóralo, exáltalo, alábalo, dale toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la majestad. Y entonces verás su respuesta. Y entonces dice: pero Dios no te, fíjate, Dios no te promete: siempre sentirás mi presencia. En ninguna parte de la Escritura dice que vas a sentir la presencia de Dios. En ninguna parte. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. En Isaías 45:15, a veces es como si fuera un DEA. A ver, ¿qué es eso de DEA? Escucha: desaparecido en acción. Desaparecido en acción. Eso es un DEA. Es un desaparecido en acción en nuestras vidas. Fíjate, Floyd McCloud lo describe en la siguiente manera: te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos tus pecados que puedas imaginar y le pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Y así te puede pasar un buen rato y no va a pasar nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? ¿Sientes que tus oraciones rebotan en el techo? Al borde de la desesperación gritas: ¿qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? Porque no encuentras explicación. La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Eso es lo que está pasando. Todos los cristianos, todos sin excepción, atravesamos esta situación por lo menos una vez. Y por lo general, varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza de que Él estaba con él.
dijo estar convencido de su inocencia porque si me dirijo hacia el este, no está ahí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Eso dice Job 23:8. Pero fíjate, aquí Job está demostrando su seguridad en el Señor, su certeza, su confianza, independientemente de que él sabía que el Señor no estaba en ese momento junto a él. Eso pensamos, pero sí lo estaba. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Eso podemos pensar. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia. El conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad, escucha bien, con el mundo y otros pecados. Efesios 4, 29 al 30, ahí es en donde puedes encontrarlo. Y también en 1 Corintios 8:12, ahí puedes ver lo que Dios te está diciendo a partir de la situación del pecado y de todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces necesario es que nosotros procuremos leer nuestra Biblia. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. ¿Escuchas? Es una prueba de fe. Está probando tu fe. ¿Qué tanto le crees? ¿Qué tanto confías? Una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia, ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? Aún así, ¿lo seguirás amando? Y mira que es tremendo. Yo no sé cuántas veces has pasado por pruebas, por situaciones dolorosas, pero cierto es que cuando estás pasando esas situaciones, te concentras tanto en el dolor que dejas de sentir su presencia, la presencia de Dios. Ahí es en donde tengo que adorar. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento, no lo hagas. Y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué tremendo! ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento. Hay que entender eso. Tenemos que aprender a adorar sin sentir la presencia de Dios. En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos, como escuchaste, ¿verdad? Pero incluso se trata de una intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, escucha, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas, pero que confirmarás para que confirmes su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente
de esas dependencias, para que no dependamos de nuestros sentimientos, dependamos de nuestra fe. Eso es lo más necesario. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas muy distintas. Una es un hecho. ¿Sí? Es un hecho la manifestación de su presencia. La otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él, aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Eso es muy cierto. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo: su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos, Dios no dijo nada, no respondió. ¡Qué difícil! Fíjate, habiendo perdido su familia, su salud, sus posesiones, todo, no escuchó la voz de Dios. Pero él continuó. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Fíjate, se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor, dice Job 1, 20 y 21. Esa es la verdadera adoración. Por un momento, ponte a reflexionar en esto. Y si tienes la oportunidad de leer esa parte de la historia de Job, léela con detenimiento y ponte a reflexionar qué pasaría si el Señor hiciera lo mismo contigo. ¿Harías lo que Job? ¿Adorarías a Dios? ¿O en ese momento te enojarías, te darías la media vuelta y le darías la espalda a Dios? Porque no te oye, porque no te habla. ¿Qué harías? Precisamente eso es lo que sucede cuando nosotros somos maduros, cuando nosotros ya dependemos de nuestra fe en el Señor. Confiamos en su promesa: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Confiamos en esa promesa y entonces esperamos en Él, aunque no sintamos su presencia. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver un punto entonces para que nosotros podamos entender cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes, aunque Él no te responda. Derrama tu corazón delante de Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Léelo en Job 7:11. Cuando Dios parecía distante, añoraba: ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo? Y Dios bendecía mi casa en su íntima amistad. Él se acordaba de esos momentos. Eso lo puedes ver en Job 29:4.
Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tú tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Así es. Aunque así lo sea, puedes tú expresar eso. Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió, escucha bien, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Aunque digo que me siento afligido, sigo creyendo en Dios. Eso es lo más importante. Eso es necesario. Eso lo podemos ver en Salmo 116:10. Puede parecer una contradicción, confío en Dios, pero estoy destrozado. Y es verdad. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Eso es lo que creía David. Precisamente por eso Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, porque conocía a Dios, porque sabía precisamente estos 3 puntos importantes. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Recuerda estos 3 puntos. Mira, te leo una vez más. En primer lugar, creía en Dios, ¿sí? Creer en Dios en todo tiempo. No solamente creer en Dios cuando nos habla, cuando vemos su mano poderosa, cuando vemos milagros, prodigios. No solamente allá, es creer en Dios en todo tiempo y en todo momento. Segundo punto, creía que Dios escuchaba su oración. El hecho de que nosotros estemos orando independientemente que no recibamos una confirmación, que no escuchemos su voz, sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue rogando, síguelo haciendo, sigue tocando a las puertas del cielo, síguelo haciendo, no lo dejes de hacer. ¿Por qué? Porque Dios sigue escuchando tu oración. Y tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Eso es tan importante, que nosotros podemos decirle todo al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Él sabe de que de repente puedes decirle algo y es algo que no traes en tu corazón. Es algo que sale en ese momento porque estás desesperado, porque en ese momento tú necesitas escuchar su voz y no está pasando. Entonces, Dios sabe que estás pasando por un momento difícil. Fíjate, concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Él nunca cambia. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Y fíjate, Reinhold Edman dijo: nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Eso es muy necesario. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos
para alabar a Dios. Escucha, ¿qué motivos encontró Job? Él es bueno y amoroso. Lo encuentras en Job 10:12. Él es todopoderoso. Lo encuentras en Job 42:2. Él conoce todos los detalles de mi vida. Eso lo encuentras en Job 23:10. Él tiene el control. Job 34:13. Él tiene un plan para mi vida. Job 23:14. Él me salvará. Job 19:25. Todos estos motivos eran para Job una situación para alabar. Y precisamente esas deben de ser nuestras situaciones para alabar a Dios. Otro punto importante: confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente en las promesas de Dios, como las que hemos escuchado, y no nuestras emociones. Tus emociones no sirven para nada. Tus emociones nada más te van a llevar a una situación adversa, apartarte de Dios. Y nosotros necesitamos confiar en Dios y acercarnos más a Dios. Entonces, es muy importante. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es, sin duda, superficial. ¿Escuchaste? Una amistad basada en emociones es, sin duda, superficial. No vale de nada. Por lo tanto, tu amistad con Dios, que no se base en tus emociones, que no sea tu alma buscando de Dios, que sea tu corazón, que sea con todo tu espíritu. No te preocupes por tus preocupaciones, ¿sí? El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. Y fíjate lo que dice: no me he apartado de los mandamientos de tus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. Eso dice Job 23:12. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel. Aunque nada parecía tener sentido, su fe era fuerte en medio del dolor. Escucha, Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Eso dice Job 13:15. Escucha, adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. ¿Sí? Confía, confía, confía. Otro punto importante: recuerda lo que Dios hizo por ti. Cuando Él no te hable, recuerda lo que Dios hizo por ti cuando tú te acercaste a Él arrepentido, entregando tu corazón. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecía tu continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por mí. Ese es el motivo más importante de la adoración. Adora por lo que hizo Jesucristo.
Adóralo en todo tiempo. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. La familiaridad produce complacencia. Ay, pues yo ya soy familiar de fulanito. Ay, yo ya puedo entrar a la casa hasta la cocina. Y así nos pasa muchas veces con Dios. Cuando ya nos sentimos familiares, cuando ya sentimos que somos parte de casa, ay, hoy no voy a orar. ¿Sí? Eso sucede. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Le jalaron sus barbas, se las arrancaron. ¿Sí? Eso es terrible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Lo trataron peor que un animal. Es la gran verdad. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente, por una montaña, por una ladera. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente, en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío, que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó: eso es tremendo, porque aquí es en donde el mismo Jesús se sintió abandonado. Escucha: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. En pocas palabras, Él pudo haber dicho: no quiero morir en la cruz. Pero si Él hubiera hecho eso, el día de hoy, tú no estarías escuchando este mensaje. Tú no estarías ahorita con la libertad que Jesucristo trae a nuestras vidas. Tú no estarías en este momento agradeciendo el gozo que tú tienes de parte de Él. No estarías agradeciendo el Espíritu Santo que Él nos dejó. Es algo que nosotros tenemos que meditar y tenemos que atesorar, de que Jesús sacrificó su vida. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad en ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice, y escucha bien: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso dice 2 Corintios 5:21. Jesús dio todo de sí para que tuvieras el día de hoy todo. Murió para que pudieras vivir para siempre en la eternidad delante de su presencia. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer toda tu gratitud y alabanza continua, o sea, interminable, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? O sea, todo el día, toda la noche, todo el día del día siguiente,
toda la semana, todo el mes, todo el año, toda tu vida, toda mi vida, por lo que hizo precisamente. ¿Sí? Entonces, nunca más, escucha esto, nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. ¿Qué motivos tienes para agradecer a Dios? ¿Te parece suficiente la muerte de Jesucristo en la cruz? Ese es el motivo más grande y ese es el motivo en el cual necesitas pensar tú cuando no sientas la voz de Dios, cuando sientas que Dios se ha apartado de ti, cuando sientas que Dios está distante, cuando te sientas abandonado. Piensa que Jesús murió por ti y hoy tienes vida eterna. Y eso es causa para que ahora mismo tú te pongas a adorar, para que no te detengas en tu adoración, para que tu adoración sea de continuo. Asimismo, en el momento que te suceda cualquier cosa, en el momento que le suceda algún accidente a algún familiar, en el momento que ya tus padres tengan que decirle adiós a este mundo, tú tienes que adorar. Y así, cuando tú veas a la persona más amada que se va de este mundo, tú tienes que adorar, tienes que alabar, tienes que darle todo de ti al Señor. Gloria a Dios. Día 14. Pensando en mi propósito. Aquí vamos a ver el punto de reflexión. Aquí es en donde nosotros tenemos que reflexionar. Dios es real. No importa cómo me sienta. No importa si me sienta triste, si me sienta abandonado, si me sienta afligido, si me sienta enojado. Yo tengo que pensar que Dios es real, que Dios está aquí y que tengo que adorar. Tengo que reflexionar en eso. Y ponte a reflexionar en eso. Y vas a ver cómo tú te vas a dar cuenta de que tienes todo para adorar. Versículo para recordar. Esto hay que precisamente mentalizarlo, memorizarlo. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. Te voy a repetir, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esto tenemos que aprenderlo. Tenemos que tenerlo no solamente aquí, sino también aquí. ¿Sí? Gloria a Dios. Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, ya tenemos la respuesta. Precisamente pensar en todo lo que ha hecho por ti y por mí. La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo tengo que procurar meditar en esta palabra para que entonces yo pueda adorar y alabar en todo tiempo y en todo momento, especialmente cuando no sienta su presencia. Así que a partir de hoy te invito a que tú empieces a adorar a Dios
en todo tiempo. No te detengas. No te detengas. Adóralo, adóralo, porque es merecedor de eso y mucho más. El Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, hoy y siempre, sobre ti y sobre tu familia. Bendiciones.